Hola chicas de mi canal, yo soy Tlexel. En el video de hoy les voy a enseñar cómo realizar este hermoso Santa de una forma fácil y rápida de hacer. Los moldes los puedes conseguir aquí abajito en la descripción. ¿Qué esperamos? ¡Comencemos! ¡Woo! De la cabeza, que ya la tengo cortada, la vamos a coser por todo el alrededor con costura ojal y mientras cosemos vamos a irla rellenando. Para hacer el cabello de la parte trasera vamos a colocar la tela del derecho por el lado de afuera y vamos a coser por todo el alrededor con costura ojal. Esta pieza no se rellena. El bigote lo vamos a coser por todo el alrededor con costura ojal y mientras cosemos vamos a ir rellenando. La barba la vamos a coser por todo el alrededor con costura ojal y la vamos a ir rellenando. Para comenzar haciendo el gorro vamos a coser por todo el alrededor del ala con costura ojal y el centro no lo vamos a coser. La copa del sombrero lo vamos a coser con costura ojal por los lados. Cuando ya hayamos cosido el ala y la copa, ahora vamos a unir estas dos piezas. ¿Cómo la vamos a unir? Bueno, con la parte más pequeña de la copa la vamos a insertar por el agujero que tenemos en el ala y la vamos a acomodar. Cuando ya la hayamos acomodado bien, vamos a coser con costura ojal por todo el alrededor. Ya unida estas dos piezas, ahora le vamos a colocar la parte superior del gorro. ¿Cómo se la vamos a colocar? Bueno, por la parte de arriba de la copa le vamos a colocar la pieza, la vamos a acomodar bien y vamos a coser por todo el alrededor con costura ojal. Ya cosida todas las piezas, el gorro nos tendría que quedar de esta forma y ahora el siguiente paso es decorarlo. Para saber dónde vamos a colocar los ojos tenemos que tener listo el bigote, la barba y el gorro. Hay que saber para saber bien dónde vamos a colocarlo, no sé que nos quede o muy arriba o muy abajo. Primero vamos a colocar la barba, lo pueden sujetar con alfileres, yo se los recomiendo. Después vamos a colocar el bigote y después colocamos el gorro. Cuando ya tengamos estas piezas colocadas, vamos a calcular dónde colocamos los ojos. Yo calculé fue colocándolo 1 centímetro más arriba del bigote y 5 centímetros de separación del borde. Eso sí, en donde van los ojos es opcional, porque si quieres lo puedes colocar más arriba, si quieres que el gorro tape un poco los ojos o los puedes colocar más abajo. Eso sí, tienes que tener en cuenta que tiene que tener una buena separación para la nariz. Ya con los ojos ya colocado, el siguiente paso es unir todas las piezas. Vamos a colocar primero el cabello de la parte trasera y lo vamos a unir costura con costura. Puede ser pegado o cosido, como ustedes quieran. Eso sí, lo tenemos que pegar, que pegarlo como que quede a la altura de los ojos y que la parte trasera se pueda levantar un poco. Después vamos a colocar la barba. Colocamos el bigote y de último colocamos el gorro. Al gorro se le tiene que colocar un poco de relleno. Para la nariz vamos a utilizar un círculo de 6 centímetros de diámetro aproximadamente y vamos a comenzar a hacer costura envolvente por todo el alrededor. Cuando ya tengamos la costura realizada le vamos a colocar un poco de relleno y vamos a alar el hilo y vamos a comenzar a darle forma a la nariz. Y ahora vamos a pegar la nariz en medio de los dos ojos. Vamos a comenzar realizando los brazos. Ya tenemos que tener los guantes ya cortados y vamos a colocar un guante en la parte delantera y uno en la parte trasera, como se muestra en imagen. Y de esta misma forma vamos a acomodar los otros guantes. Y ahora vamos a coser por todo el alrededor de los brazos con costura ojal. Mientras cosemos vamos a irlo rellenando. Para realizar las mangas vamos a coser por todo el alrededor de la parte superior con costura ojal. La parte de abajo no se cose. De igual forma hacemos la otra manga. Cosemos por la parte superior con costura ojal y la parte de abajo no se cose. Ya con los brazos listos y las mangas también, ahora el siguiente paso es unirlo.
vamos a comenzar a insertar el brazo a la manga, como se muestra en pantalla. Y vamos a intentar que la punta del brazo llegue a la punta de la manga. Y vamos a comenzar a acomodar. Si quieren pueden pegar la manga o la pueden coser. Y le pueden colocar alguna decoración, pero eso es opcional. Y de esta misma forma hacemos el otro brazo. Vamos a comenzar realizando el cuerpo. Como se habrán dado cuenta, la parte delantera del cuerpo tiene una línea recta y una curva. Por esa parte vamos a unir las dos piezas y vamos a coser con costura ojal por la línea recta y la curva. Cuando ya lo tengamos listo nos tiene que quedar de esta forma. Y ahora lo vamos a unir con la parte trasera del cuerpo. Y vamos a ir cuadrando la pieza. Cuando ya la tengamos cuadrada, la vamos a coser por todo el alrededor con costura ojal. Y la vamos a ir rellenando. Eso sí, en el cuello vamos a colocar un palo de 15 centímetros aproximadamente. Y vamos a pegarlo a la parte trasera del cuerpo y vamos a pegar aproximadamente unos 5 centímetros. Y al momento de rellenar el cuello tiene que quedar muy fuerte, ya que este va a soportar el peso de la cabeza. Vamos a comenzar realizando las piernas. Primero vamos a colocar los zapatos de la misma forma como colocamos los guantes, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Y todavía no vamos a coser toda la pieza, no, vamos a coser los lados del zapato con costura ojal. La parte inferior y superior no la vamos a coser todavía. De la suela de los zapatos vamos a cortar una en tela y una en cartón, pero un poco más pequeña que el molde. Y esta pieza la vamos a pegar el cartón a la tela y después vamos a alisar bien con el dedo para que no nos quede ninguna arruga. Cuando ya tengamos pegada el cartón a la tela vamos a colocar la suela al zapato. Cuando ya la tengamos cuadrada vamos a coser por todo alrededor con costura ojal. Y después que cosamos la suela vamos a coser los laterales de la parte superior de la pierna. Antes de comenzar a rellenar vamos a colocarle en la parte de abajo en la suela un peso. Yo voy a colocar piedra, ustedes pueden colocar arena. Después de esto rellenamos. Como se darán cuenta ya rellené la pierna y le coloqué un palo de 30 centímetros aproximadamente. Y hice que tocara el cartón. Ya con esto listo le voy a hacerle costura envolvente por la parte superior de la pierna, como se muestra en pantalla. Ya con el cuerpo y las piernas ya realizado, el siguiente paso es unirlas. Vamos a parar las piernas como se muestra en pantalla y la vamos a cuadrar. Colocamos el cuerpo en la parte de arriba y calculamos la distancia que haya entre una y la otra. Y después vamos a hacerle una pequeña abertura por la parte de abajo del cuerpo. Ya con estas aberturas ya realizadas, ahora vamos a colocar las piernas. Y ahora la vamos a unir, pueden coserla o pegarla, como ustedes prefieran. Vamos a realizar la ropa y vamos a comenzar con el short. Vamos a colocar la tela por el lado de afuera y vamos a coser con costura ojal en esta parte. Ya con la costura ya realizada, ahora vamos a colocar las piezas que estén el derecho por la parte de afuera. La vamos a colocar, vamos a cuadrar las piezas y vamos a coser por los lados con costura ojal. Y vamos a coser la entrepierna con costura ojal también. Ya con el short ya listo, así nos tendría que quedar. Vamos a comenzar a colocarle el short al cuerpo de nuestra santa. Ya con el short colocado vamos a comenzar a hacer costura envolvente por la parte de abajo, por todo el alrededor. Cuando ya tengamos listo la costura envolvente por todo alrededor, vamos a comenzar a doblarlo hacia adentro para que nos quede este efecto
de abombachado. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer del otro lado. Y en la parte superior del short vamos a comenzar a hacer costura envolvente. Para realizar la chaqueta vamos a unir las piezas que queden el derecho por el lado de afuera y vamos a unirlas por la parte curva, como se muestra en pantalla, y la vamos a coser con costura ojal los lados. Ya con el chaleco ya realizado, ahora el siguiente paso es colocarlos al cuerpo. Y se lo pueden pegar o coser, como ustedes prefieran. Para realizar la chaqueta yo lo cosí por todo el alrededor y le coloqué este adorno, este es opcional. Voy a marcar la mitad de la chaqueta y voy a colocar un alfiler. Y por la parte de atrás del cuello calculamos la mitad del cuello y colocamos el alfiler sosteniendo. Y vamos a doblar las partes superiores de la chaqueta hacia adentro, como se muestra en pantalla. Y lo vamos a pegar o coser, como ustedes prefieran. Y lo vamos a ir acomodando. Ahora vamos a unir la cabeza al cuerpo. Vamos a colocar el cuello por la parte trasera del cuerpo, subimos la parte del cabello de atrás y marcamos donde quede el cuello. Y ahí es donde hacemos la abertura. Para saber dónde vamos a marcar depende de si ustedes quieren que la cabeza quede arriba o muy abajo. Eso es opcional, donde quede la cabeza. Con la abertura ya lista vamos a insertar el cuello y lo vamos a coser o pegar, como ustedes prefieran. Y después vamos a pegar la parte del cabello de la parte trasera. Tenemos que ir alisando para que no nos quede arrugas. Ahora vamos a colocar los brazos. Y ahora el siguiente paso, ya con los brazos ya colocados, decorar y ya tendríamos listo nuestro proyecto. Chicos, ya terminamos el proyecto el día de hoy. Fue súper fácil y súper rápido de hacer y espero que se animen a realizarlo. Si lo realizan, mándame una foto por mis redes sociales. No te olvides darle like, suscribirte y compartir para seguir creciendo en esta comunidad. ¡Chao, los quiero!